Bienvenidos todos los que están conectados aquí a través del Zoom y bienvenidos también los que nos miran en la grabación en diferido a través del YouTube. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Aparceo desde el estado de la Florida. Nos reunimos todos los martes por acá en Zoom a estudiar la Biblia, así pues que eh, si nos estás viendo en YouTube por primera vez, te invitamos a que te conectes con nosotros en vivo todos los martes. Por aquí estamos a las 8:30 de la noche hora de Miami. Por cierto, aprovecho y les invito a todos que el próximo martes vamos a comenzar una serie de estudios bíblicos con el Ministerio 5E Internacional que se va a llamar El Ascenso de Israel. El Ascenso del Reino de Israel es la continuación de una serie de series que comenzamos el año pasado, en la que estamos estudiando los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, y vamos a comenzar a ver cómo comienza a ascender el reino de Israel hasta convertirse en un reino extremadamente glorioso, quizá el reino más renombrado en el mundo en su época, y eso es lo que viene en esta serie. Después vamos a ver en un futuro cercano otra serie que va a ser cómo fue que ese reino cayó. Así que ahí nos vamos a ver a partir del martes van a ser, eso es una serie de 8 semanas, que es Ascenso del Reino de Israel. Entonces, bienvenidos todos a nuestro estudio bíblico de esta noche y hoy estudiamos la Biblia celebrando el mes del amor y la amistad. Celebramos el mes del amor y la amistad. Yo no sé por qué no me veo aquí no está en la pantalla en speaker, Guillermo. Yo te ayudo. Ok, En Spotlight. ok. Celebramos el mes del amor y la amistad. Entonces, el próximo martes, 14 de febrero. Bueno, bienvenida. Creo que se llama Deyanira, la señora que está con el caballero. Bienvenidos. Qué gusto verle por acá. Bendiciones. Entonces, vamos a hablar hoy sobre el amor y vamos a hablar hoy sobre el amor y vamos a comenzar. Este estudio de esta noche lo hemos titulado Oye Israel. ¿Y por qué lo llamamos Oye Israel? Ya lo van a ver por aquí. Precisamente porque hay un pasaje en el libro de Deuteronomio que es muy conocido por los israelitas y es muy nombrado, pero se ve muy conocido y muy nombrado por los israelitas, que está en Deuteronomio capítulo 6 y los israelitas lo llaman el Shema. Y precisamente eso de Shema significa Oye Israel. Y es que cuando le dan los mandamientos, cuando Dios le da los mandamientos al reino, al pueblo de Israel, vamos a verlo acá vamos a verlo acá en nuestra presentación de esta noche. Dice así, bueno, Oye Israel se llama este estudio. Hoy vamos a hablar del amor, ya les voy a hablar del pasaje del que le estaba hablando. Pero antes de comenzar a hablar del pasaje el pasaje que les mencionaba, quisiera que comenzáramos reflexionando esto. Reflexionemos esto. ¿De qué tamaño dirías que es tu amor? Y cuando digo tu amor, me refiero a tu amor en todo sentido, en todas las dimensiones que tú consideras que puedas sentir o tener y dar amor. Porque no es lo mismo sentir amor que dar amor, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Hasta dónde te alcanza el amor? Y cuando digo hasta dónde te alcanza, ¿verdad? Seguramente algunas veces ustedes han escuchado un decir que dice, no, el amor no da para tanto, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no, 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 eso no vale la pena. Claro, yo sé que de pronto se dice en broma, pero ¿hasta dónde nos alcanza el amor o de qué depende el amor que nosotros sentimos hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros amigos? ¿De qué depende ese amor? Depende, eh,
¿Depende de nosotros o depende de ellos? El amor hacia las personas que no son tan cercanas a nosotros, ¿depende de nosotros o depende de ellos? No sé si me estoy dando a entender con lo que estoy preguntando. ¿Qué opinan? Me gustaría escuchar por lo menos 2 o 3 opiniones. ¿De qué depende el amor que nosotros podemos tener hacia nuestros padres, hermanos, pareja, familia en general, amigos e incluso personas que no son tan cercanas? ¿Depende de nosotros o depende de ellos? ¿Depende ese amor de ti o depende de ellos? Me gustaría escuchar opiniones de 2 o 3 de ustedes. A ver, abre el micrófono, Deyanira, y se presenta por el espacio. Buenas Sí. noches. Buenas Muchas noches. gracias por recibirnos. Muchas gracias. Él es mi pareja, Daniel y Deyanira. Bienvenidos, Daniel y Deyanira. Gracias. ¿Desde dónde se conectan? A Costa Rica. Ah, qué bueno. Bienvenidos. Gracias. Y vas a Creo que el amor depende de nosotros. Tú dices que el amor depende de nosotros. Muy bien. ¿Por qué? Que uno es el que tiene que dar el ejemplo o testimonio a las demás personas. ¿Y hasta dónde te alcanza? Mira que en Costa Rica dicen mucho ese dicho, el amor no va para tanto, dicen, ¿verdad? ¿Sí o no? Correcto, sí, es correcto. ¿Y hasta dónde te alcanza? El amor alcanza bastante. Es que sí, depende de cómo vivamos también. Qué bueno, qué bonito saber eso. Muchas gracias, Deyanira y Daniel. A ver, ¿quién más quiere comentarme? ¿De qué depende? ¿Nadie quiere hablar? Bueno, yo pienso que del fruto que tengamos en nuestro corazón. Ana, tú bloqueaste los micrófonos. ¿No? Ah, si quieres abrir el micrófono, Milagro, y ahorita. Tú dices, Ana, que depende del fruto que tengamos en nuestro corazón. Sí, hay gente que se deja querer y que es muy fácil amar, pero Ajá. ya ese es otro término, ¿verdad? Dependiendo, porque es fácil amar a la familia, pero a veces hay discordia, hay cosas que te dificultan el amor, o sea, ya es un tema más profundo. El amor hacia un hijo es algo inexplicable. El amor a tu pareja, o sea, lo amas a pesar de que hayan dificultades, permaneces constantemente en el amor. Amén. Gracias, Ana. Milagro, ¿qué decías? Sabes que con respecto a esa pregunta es como que, o sea, yo pienso que experimentar es como cuando tú conoces a Cristo y cuando no lo conoces, o sea, cuando estás en el mundo que no tienes el conocimiento sobre Cristo, sobre la palabra, sobre lo que es el amor, uno lo vive como en 2 planos. A mí me pasó eso, porque imagínate que en lo que es la vida cotidiana, lo que es el amor sin conocer a Cristo, tiene limitaciones, tiene muchas limitaciones. Indudablemente. Tiene muchas Indudablemente. limitaciones. Pero Y ¿cómo hace con esa persona que quizás los tienes por ahí cerca y que frecuentemente te hacen que tu paciencia rebose? Bueno, en un tiempo cuando no tenía el conocimiento de Cristo, yo siempre he sido una persona muy directa. Quizás, quizás en esa parte de que digo que soy muy directa, por ser franca, lastimo personas, lastimaba personas, por ser muy franca. Porque yo digo o sea, yo siempre pensé que uno tiene que ser muy franco. Aunque tú eres una persona, pienso que peor es mentirle. Y siempre hablar por la verdad, aunque la verdad duela. Pero en cambio, en el amor de Cristo, te enseña como que ser más dócil, ser con más sabiduría, con más entendimiento a la hora de hablar algo que es una verdad, pero tienes que ir con sutileza. Pero fíjate una cosa, Milagros. Vamos a dejar eso allí pendiente, algo que dijiste que me llamó la atención, y lo vamos a dejar por aquí
para discutirlo en un ratito, que dijiste, yo creo que uno tiene que decir la verdad y entonces muchas veces yo soy muy directo y digo la verdad y hiero a las personas, pero uno tiene que decir la verdad. Lo que pasa es que ahora vamos a hablar de eso más tardecito porque a veces la verdad tuya no es la verdad de otro. Y a veces puede haber diferentes maneras de decir la misma verdad, pero vamos a hablar de eso más tardecito, ¿sí? Milagro, perdón, Diana, ¿qué decías? Bueno, yo decía que el amor cubre multitudes de pecado, ¿no? Más que todo también cuando ya estamos en los caminos, ya sabemos eso y es así, el amor cuando es tan grande por los hijos, sabiendo uno a veces que los hijos fallan y ese amor no cambia porque pues es un amor tan grande, ¿no? Como decía la pastora ahoritica, el amor por la pareja también a pesar de las dificultades. Ahí está el amor genuino y verdadero cuando lo es así. Muy bien, muchas gracias, Diana. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Entonces, ya aparentemente todos están de acuerdo, o por lo menos los que hablaron, en que el amor depende de nosotros mismos. Bueno, vamos a ver. Este es un pasaje del libro de Marcos, capítulo 12. Dice, vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Los saduceos se están refiriendo a algo que está en la ley de Moisés, ¿verdad? Lo voy a repetir, que si un hombre se casa con una mujer, pero ese hombre muere y no deja hijos, entonces esa mujer debe casarse con el hermano y que los hijos de ese que ella tiene con ese hermano, de su difunto esposo, se consideran hijos del esposo. Esto es a efectos de la herencia y a efectos de lo que es legalmente la descendencia de ese difunto. Entonces dices, hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y así sucesivamente el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Es decir, ella se casó con los 7 hijos, con los 7 hermanos, y ninguno dejó descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Los saduceos le hacen esta pregunta a Jesús con toda la mala intención del mundo. ¿Por qué? Porque los saduceos son una secta de los judíos. Ellos son judíos estudiosos de la Biblia, pero ellos sostienen que no hay resurrección. Y entonces, ellos están usando ese pasaje de Moisés para tenderle una trampa a Jesús. Porque ellos usan ese pasaje para justificar que no existe la resurrección, porque dicen, bueno, pero es que si tú miras el pasaje de Moisés, es absurdo que 7 personas van a resucitar todos, ella va a ser mujer de los 8, de los 7, perdón, o de quién va a ser mujer. Entonces, ellos utilizan eso como una de las maneras para justificar que la resurrección no existe, porque ellos creen y sostienen que la resurrección no existe. Y entonces ellos lo que dicen en Venezuela, le tiraron a Jesús una concha de mango, ¿verdad? ¿Cómo dicen en Costa Rica? Una cáscara de banano le tiraron, dirían en Costa Rica, ¿verdad? Para que resbalara. Le tiraron una concha de mango para que resbalara. Entonces, Jesús muy sabiamente no cayó en la provocación, porque Jesús dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios?
porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Me encanta. Ustedes no se imaginan lo que me gusta y lo que me ministra este versículo. Cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, porque precisamente, les repito, la pregunta viene con esa mala intención de que él responde de una manera de decirle, tú estás equivocado, los muertos no resucitan, mira, aquí lo estás viendo, no tiene sentido. Pero Jesús le responde con sabiduría y les dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. En otras palabras, Jesús está interpretando la Biblia, mejor dicho, en este caso estamos hablando de la ley del Pentateuco, lo está interpretando desde un ángulo completamente diferente a como lo están interpretando los saduceos. Y entonces Jesús, en vez de responderle de una forma tal de caer en la provocación de ellos, para caer en una discusión que seguramente no iba a parar en nada, le dice, Jesús no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque cuando Dios le habla a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, Dios está hablando, o sea, Dios no dice, yo era el Dios de Abraham, dice, yo soy el Dios. Es decir, todavía, ay, aleluya, todavía yo soy el Dios de Abraham, todavía soy el Dios de Isaac, todavía soy el Dios de Jacob, porque ellos no están muertos, ellos viven. Dios no es muerto, perdón, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces con eso Jesús le cayó la boca esa teoría o esa creencia de ellos de que los muertos no resucitan y que se basan en ese pasaje de Deuteronomio capítulo 6. Pero del mismo modo, continúa, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar acá es que los saduceos hicieron lo que en teología se llamaría una eisegesis, los saduceos, pero Jesús hizo una exégesis y tal vez ustedes se estarán preguntando, ¿y qué es lo uno y qué es lo otro? Bueno, yo sé que algunos de los que están aquí presentes dominan esto muy bien. La eisegesis es la interpretación de la escritura desde una cosmovisión preconcebida, de forma tal que la escritura se justifica, perdón, la escritura se usa para justificar un punto de vista, es decir, tú buscas en la escritura para de alguna manera darle explicación a algo que ya tú previamente crees, no por revelación, sino por convicción, que es muy diferente. Entonces es una manera de leer la palabra desde tu propia perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. En cambio que Jesús le hizo una exégesis, Jesús hizo un análisis del pasaje en contexto, tal y como se presenta, tal y como Dios lo presenta a través de la palabra. Entonces, la exégesis deriva verdades espirituales del pasaje mismo, no deriva verdades de la cosmovisión, de lo que ya la persona trae preconcebido en su mente, que es muy diferente. En la exégesis, la escritura se usa para que Dios nos hable de acuerdo a su propio propósito y no el nuestro. Es decir, leemos la palabra desde la perspectiva del texto, o mejor debería decir, desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra propia perspectiva. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Yo les voy a explicar el porqué de esta explicación, valga la redundancia. ¿De qué depende tu amor a Dios? Vamos a ver, se le acercó uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó, maestro,
¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús está citando aquí en esta conversación, está citando, es decir, está hablando de lo que está establecido en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, donde está eso que yo les acabo de mencionar, que es el Shema, que se conoce como el Oye Israel, el Shema, que es los mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo repito, y amarás al Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. Uy, qué tremendo esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, voy a volver un poquito atrás con esto que les estaba diciendo de la eisegesis y de la exégesis. Y es que Milagros decía, es que uno tiene que decir la verdad. Y sí, uno tiene que decir la verdad. Pero yo repito, a veces la verdad nuestra no es la verdad que tienen otras personas. Y nosotros también podemos exponer nuestros puntos de vista, en primer lugar, validando también el punto de vista de las otras personas o las emociones o los sentimientos de las otras personas. Y además, cuidándonos de no herir a las otras personas. Yo sé que Milagro dijo, yo antes era así, ya no, gracias a Dios, ¿verdad? Ya hizo la aclaratoria, porque está bien decir la verdad, pero a veces uno, como que en la manera como, digamos, conduce o maneja el amor que uno siente hacia las personas que lo rodean, a veces como que no interpretamos bien lo que está escrito en la palabra. Porque vamos a ver, ¿cuántas veces han escuchado ustedes decir a alguien, yo digo lo que siento y yo tengo derecho a expresar mi opinión, le guste o no le guste? ¿Ustedes han escuchado eso? Bastante. Ajá. Yo no sé por qué Yanira se está riendo ahí con Daniel. ¿Ah? Eso es muy frecuente, pero resulta que nosotros no tenemos derecho a herir a otras personas. Entonces, la palabra de Dios dice, si lo vemos desde el punto de vista de la exégesis, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y dice, y el segundo mandamiento es semejante. Semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no es que vas a amar a las otras personas como amas a Dios. Dios está por encima de todo. Pero sí los vas a amar también con tu mente, con tu alma, con tu fuerza, con tu corazón. ¡Ay, Dios! ¿Y eso cómo lo interpretamos? O sea, decimos en Venezuela, ¿y eso con qué se come? Fuerte. Está fuerte, dice Milagros. A ver, Dayanira, cuéntenos, compártenos por qué se está riendo. Bueno, yo soy una de las personas que, como dijo la señora que habló hace como de tercera, creo, segunda, yo soy de las personas que siempre también digo la verdad y a veces mi verdad hiere a otras personas. Entonces,
creo que ahora escuchándolo usted, pues uno no debería de hacer eso porque el segundo mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo trato de amar a otras personas, digamos, trataría de no hacerles daño, diciéndole la verdad o siendo como muy directa a esas personas, entonces ya no las estoy amando, las estoy hiriendo. Muy bien, entonces Dios te está hablando por medio de su palabra. Porque si dice, Deyanira, con toda tu alma, porque si tú dices, no, es que la palabra de Dios dice que diga la verdad. Sí, pero es que ven acá un momentito. O sea, esa es tu verdad, según tú, ¿verdad? Sí. Esa es tu verdad, pero no necesariamente es la verdad de otra persona. ¿Sí me explico? Tú tienes un punto de vista que tú defiendes y la otra persona tiene un punto de vista que también defiende. Y cuando tú hablas de una manera que tú hieres, seguramente se acordarán una frase que yo digo, la repito muchas veces, no construyamos muros, construyamos puentes, que es mejor, ¿verdad? Es mucho mejor construir puentes, construir muros. Muchas veces cuando nosotros hablamos con esa verdad, entre comillas, estamos creando muros. Ahora, repito, puede ser que tu verdad no sea la misma mía. Y entonces, quizá podamos más bien analizarlo de una manera respetuosa y validándonos mutuamente. O incluso muchas veces probablemente pueda ser mejor callar o pueda ser mejor buscar un momento adecuado y una forma adecuada de decir las cosas, ¿verdad? Yo espero que Daniel no haya salido nunca afectado con eso de decir la verdad de una manera que duela. Ahí aprendemos, es parte del amor, ¿no? Mira, Daniel se puso rojo. ¿Por qué? ¿Por qué, Deyanira? Porque la palabra de Dios te dice amar con tu alma, con tu fuerza, con tu mente y con tu corazón. Y ahorita vamos a analizar esos 4 componentes, pero te adelanto, antes de analizar los 4 componentes, que tienes que usar la mente. Es decir, amamos porque es un mandato de Dios. Primeramente, o sea, en primer lugar, pero amamos. ¿Por qué más amamos? ¿Por qué más amamos? ¿Por qué más amamos, Milagros? Solamente por obligación. No, ¿Verdad que no? yo pienso que no debería ser una obligación amar. Yo pienso que cuando Dios nos creó seres para amar y ser amados. Muy Lo que bien. pasa es que bueno, que hay cosas que pasan y que influyen a veces, hace como que mucho conflicto. Por eso es que yo digo que para tú amar tienes que conocer la palabra. Y eso nos falta a todos. A todos nos falta. Qué interesante. Pero A yo lo todos. que tienes razón, pero lo que quería decirte era que amar, o sea, al hacerlo cumplimos un mandato, el dar amor, ¿verdad? Y no, o sea, no solamente que es un mandato, que es el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Y dice Juan, el que dice que ama a Dios, pero ama al prójimo, está mintiendo, porque es imposible que tú ames a Dios y tú no ames a tu prójimo. O sea, eso es contradictorio. Por eso Y de pronto tú dirás, no, pero no, yo sí amo, sí, ok, pero ¿cómo lo haces? ¿Hasta dónde te alcanza? ¿Estás haciendo eisegesis o estás haciendo exégesis de la palabra? ¿Sí me explico? Porque, ¿hasta dónde te alcanza? Porque allí dice en la palabra de Yanira
que tienes que amar con la mente. Y mente es entendimiento, razonamiento. Porque el amor no es solo corazón, como en las películas de Disney, como en las novelas rosa, que dicen, ay, esas novelas mexicanas de las viejas, ¿verdad? Esas películas mexicanas de blanco y negro que le gustan a doña Mireya. Haga lo que le diste su corazón. No, no, ese era Juan Gabriel que cantaba. No, que en paz descanse, era tan bonito que cantaba Juan Gabriel. ¿Cómo es? Ana Gabriel, Rocío Dúrcal, pero no, la palabra de Dios dice que amemos con el entendimiento, no solamente con el corazón. Y si yo amo con el entendimiento de Yanira y Milagros, y Mireya, y Eric, entonces yo, antes de actuar, aunque yo piense que eventualmente tengo la razón, yo primero pienso, porque yo no tengo por qué utilizar mi lengua para herir a otras personas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que de pronto están en una reunión familiar. Vamos a suponer que llega de Yanira con Daniel a una reunión, ¿verdad? Y entonces llega una por allí y le dice a la hermana o a la prima o a la tía que dice, mira, te presento a mi novio. Otro novio. Pero muchachos, tú cambias de novio cada rato. O sea, ¿ustedes han escuchado comentarios así? Sí, se han escuchado eso. Son personas imprudentes. O como cuando te dicen, Milagro, pero ¿hasta cuándo engorda? Está como una vaca. O sea, no tienes por qué decirle eso a la gente. Tú tienes que Está- medir lo que haces, lo que dices. ¿Verdad? Hay un dicho que dice, antes de hablar, asegúrese de que la lengua esté conectada al cerebro. Es verdad. ¿Sí? Correcto. ¿Tú querías decir algo, Milagro? O mi de Yanira, sí, te interrumpí. No, con respecto a eso, que uno debe conectar el cerebro con la lengua, y es cierto, porque una vez que salen las palabras de la boca, o sea, que ya uno tira las palabras, ya esas palabras no se pueden recoger y ya uno hiere a la persona y cómo hace uno para retractarse de eso, ¿verdad? Ahí conocí a alguien que decía que las palabras son como cuando tiras un balde de agua al piso. Por mucho que le hagas, no lo vas a poder recoger igual. Es lo mismo. Sí, eso pasa. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, la buena noticia que te tengo, Daniel, que ahora de ahora en adelante de Yanira te va a hablar puro bonito. Qué bueno. ¿Verdad que sí, de Yanira? No, ella es linda. Sí. Pero ahí todos tenemos errores. Todos tenemos errores de parte del amor. Sí, indudablemente, indudablemente. Y todos tenemos defectos y todos cometemos errores. Eso es absoluto, ¿verdad? Completamente cierto. ¿Tú ibas a decir algo más, Milagro? No, bueno, lo que te iba a decir que esa parte es donde tú estás explicando de esos ejemplos que colocaste y que sucede mucho en familia, eso es, y vuelvo a lo mismo, porque yo pienso que cuando tú ya conoces a Cristo y cuando ya empiezas a sentir y a escuchar la palabra, tú aprendes a ser una persona prudente y viene a ti el amor prudente, porque cuando Así estamos es. en el mundo, sea, y más en familia, lo que menos hay es la prudencia. Somos así sarcásticos, como tú lo dijiste. Herimos, y quizás a veces lo hacemos como chiste, pero no nos damos cuenta que herimos a la persona, que hacemos que la persona se sienta mal, le bajamos su autoestima y todo lo demás. Y yo pienso que la prudencia y el amor verdadero al prójimo lo aprendes cuando conoces a Cristo. Amén. Así es, correcto. Cuando ya uno conoce a Cristo y cuando uno
se va convirtiendo, porque yo sé que esto no sucede de la noche a la mañana, pero uno se va convirtiendo a través del tiempo en un hacedor de la palabra. Porque todos venimos a Cristo con, no es que no tengamos defectos, pero seguramente cuando conocimos al Señor teníamos muchos más y todos venimos muy imperfectos, pero la palabra del Señor nos va, o la relación con el Espíritu Santo nos va perfeccionando. Me gusta mucho un pasaje que está en Filipenses que dice, seguramente ustedes lo han escuchado, que dice Pablo que está persuadido. ¿Recuerdan eso? De que quien comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entonces el Señor nos va perfeccionando a través del tiempo. Seguimos teniendo, como dice Daniel, ¿verdad? Seguimos teniendo defectos, seguimos teniendo fallas, seguimos cometiendo errores, pero nuestra relación con el Espíritu Santo nos va haciendo que vayamos con el tiempo siendo cada vez mejores. Vamos a continuar, porque ya se nos va transcurriendo el tiempo. Entonces, bien, Jesús le dice, amarás a tu prójimo. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí lo repito, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús dijo estos 4 componentes: corazón, alma, mente y fuerzas. Vamos a analizarlo aquí. Corazón. La palabra en griego es, en el texto original es cardia, es el centro de la vida. En el corazón están concentradas las emociones, los pensamientos, las creencias, las intenciones. Y está bien amar con el corazón, pero también con el alma. Ustedes saben que el hombre es tripartito, ¿verdad? Espíritu, cuerpo y alma, el ser humano. Entonces también con el alma. La palabra es psique, es la fuerza vital del ser humano. Pero también dice con toda tu mente. La palabra que se usa en el idioma griego, en el texto original, es dianoia y se refiere a razonamiento mental, raciocinio. Por eso reitero lo que dije antes. No es solamente amar con el corazón, es amar con el raciocinio, con el razonamiento, con la inteligencia con que Dios nos dotó. Y luego, por último, dice con todas tus fuerzas, y la palabra original en griego es isquios, poder, habilidad, esfuerzo, pasión, es decir, con todo eso, esa capacidad que hay dentro de ti, es que tú vas a amar a Dios con esa con toda la pasión, con todo el corazón, con todo el sentimiento. Así hablamos de cardia, con todo el sentimiento, con toda la pasión, si hablamos de las fuerzas, con toda mi habilidad, si hablamos de fuerzas, pero también con todo el razonamiento, porque no se trata solo de amar con el corazón. Entonces la palabra dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces te tienes que amar a ti mismo y tienes que amar a tu prójimo también como a ti mismo. Entonces después, ok, ya si amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjense que en el texto original, pero en el pasaje original en el libro de Deuteronomio, donde dice, oye Israel, el Señor tu Dios, Jehová tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Allí no dice la palabra mente en Deuteronomio. Pero Jesús usó la palabra mente. Ustedes saben por qué Jesús usa la palabra mente cuando cita a Deuteronomio. Porque en los tiempos de Jesús, aunque estaban ellos bajo el imperio, bajo el dominio del imperio romano, Israel, ellos tienen la influencia del imperio griego, porque el imperio romano proviene, es una ramificación de lo que fue el imperio griego, ese que lideró Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿verdad? Seguramente ustedes han escuchado hablar un poco de este emperador. Y el imperio romano proviene de Alejandro el Grande. De hecho,
los estudiosos dicen que esos imperios le dieron dos grandísimos aportes a la humanidad. Y uno es que Grecia le dio el idioma, que se regó, se diseminó el idioma griego por una gran parte del mundo, y eso fue una herramienta maravillosa que se usó en sus tiempos para predicar las buenas nuevas de salvación, para predicar el evangelio de Cristo, el idioma griego. Pero además los romanos fueron los que crearon, los que hicieron los caminos. Entonces estaban abiertas las vías de comunicación para que los misioneros, para que los que estaban llevando la palabra de Dios pudieran trasladarse de un lugar a otro. De ahí viene aquel famoso refrán. ¿Saben cómo dice el refrán? A ver, ¿quién se acuerda? Todos los caminos conducen a Roma. ¿Lo han escuchado eso? De ahí viene eso. Entonces, estaban ellos bajo una influencia muy grande de lo que era el imperio griego, y justamente lo que caracteriza el imperio griego es que los griegos, recuerden de dónde vienen los filósofos vienen de Grecia. Entonces los griegos, ellos están, ¿cómo es que se llama eso? Con la gnosis, que todo lo razonan, todo lo analizan, a todo le buscan la lógica. ¿Sí me dejo entender? Entonces Jesús, en una sociedad que está influenciada por el imperio griego, le agrega la palabra con toda tu mente. O sea, que también con eso que utilizan los griegos para justificar cosas, para analizar las cosas, con esa capacidad de raciocinio, también debes amar a Dios. Y con esa capacidad de raciocinio, debemos amarnos a nosotros mismos y debemos también amar al prójimo. Vamos a orar y vamos a dejar luego un espacio para escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Padre amado de la gloria, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vigente, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Padre, porque hoy nos has edificado por medio de tu palabra, Señor. Y gracias porque hoy nos has recordado, Padre, la importancia de amar, no conforme a nuestro modelo, al modelo que nos dicta la sociedad, al modelo que nos dicta el mundo el día de hoy, Señor. Porque el mundo nos dice, Padre, que debemos amar a quienes nos aman. El modelo del mundo dice que nosotros damos solo si primero recibimos, Padre, pero tu palabra nos enseña que tú nos amaste primero, Señor, que fuiste tú quien nos amó, fuiste tú quien nos escogió, fuiste tú quien nos predestinó, y que tú nos amaste, Señor, aun cuando estábamos nosotros sumergidos en nuestros delitos y pecados, y proveíste el sacrificio, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, para que por medio de esa muerte, de esa sangre derramada, pudiésemos nosotros ser perdonados de nuestros pecados, Señor, y pudiésemos recibir ese maravilloso regalo de la vida eterna y ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahora ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos enseñes hoy y siempre a amarte a ti y amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos conforme a tu voluntad, Señor, y que lo apliquemos no de acuerdo a como lo dicta nuestro pensamiento o nuestro razonamiento propio o nuestra perspectiva, sino de acuerdo a como tú quieres que lo hagamos, Señor, a tu buena voluntad que es agradable y perfecta, Señor. Que nosotros podamos amar así, Señor, como tú nos amaste a nosotros, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, que se dio por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Bendigo a todos los que están aquí presentes esta noche y también a los que nos ven en la grabación en el YouTube, Padre. La sangre de Cristo nos cubra a todos. Amén.